la tumba de Tutankamón. Joana, ¿por qué esta tumba es considerada como uno de los objetos malditos más impresionantes de la historia? Pues Alejo, básicamente porque todas las personas o la mayoría de las personas que descubrieron esta tumba pues resultaron falleciendo tiempo después de este descubrimiento. Como usted lo decía, este es uno de los lugares más importantes relacionados pues por supuesto con toda esta cultura egipcia y todas las dinastías. Y digamos que alrededor de ello hay mucha leyenda también, a mi manera de ver, ¿no? Inicialmente quienes fueron los pioneros de este descubrimiento fueron Howard Carter y Lord Carnarvon, quienes estuvieron allí como liderando todo este inicio y todas estas excavaciones que finalmente los llevaron a encontrar la tumba de Tutankamón. Pues resulta que hay muchas historias alrededor, porque hay quienes plantean y aseguran que Carter encontró una leyenda, una especie de escrito en un sello de una pared donde decía lo siguiente: la muerte golpeará con su miedo a aquel que turbe el reposo del faraón. Sin embargo, eso hace parte de la leyenda. Nadie está seguro de si este escrito realmente existe. Carter nunca aseguró habérselo encontrado. Eso está ahí planteado de alguna manera, pero no tenemos la certeza de que haya sido así. Pero miren, Lord Carvanor fue quien de alguna manera le dio el dinero a Carter para que hicieran esas excavaciones, y justo después de esas excavaciones pues este personaje que ya tenía una enfermedad, pues resulta que lo pica un mosquito, luego se afecta y se le genera una especie de no sé cómo se llama eso, se me fue el nombre, se le genera una Una infección, infección, sí. una especie de infección que finalmente pues termina matándolo. Curiosamente se dice que Tutankamón, esta figura, tenía justo al lado de que Carnarvon tenía esa infección, él también tenía una señal. Entonces también empiezan a relacionarlo un poco con eso, como si fuera la maldición del faraón que había pasado por allí. Pero también se plantea que el día del descubrimiento, cuando ya estaban saliendo los últimos personajes de allí, de esa tumba, hubo una lluvia de arena bastante fuerte, que también de alguna manera fue como la señal de lo que Wow. vendría a suceder. Eh, Curiosamente, cuando muere Carnarvon, también hay otra historia, y es que se fueron las luces de todo el Cairo, que Wow. Que supuestamente preguntaron un apagón generalizado en toda la ciudad. exactamente, y que curiosamente llamaron a preguntar qué era lo que había sucedido y nadie dio una respuesta. Pero adicional a esto, este personaje tenía un perro que estaba en París, y el perro murió el mismo día que murió Ah, el excavador. qué fuerte. Sí, bastante curioso. Tras el fallecimiento de este excavador, pues los periódicos empezaron a atribuir precisamente que había una maldición de la momia, y todas las muertes que estaban relacionadas con quienes habían entrado a la tumba, pues empezaron a decir que se trataba de una maldición, porque fueron 91 personas de las que estuvieron o hicieron parte de este descubrimiento que finalmente resultaron falleciendo. Resulta que el hermano de Carnavaro también murió días después de peritonitis. Ali Murphy, que fue otro personaje que también invirtió dinero para estas excavaciones, murió asesinado. George Wow. Klein, que era un magnate estadounidense que manejaba ferrocarriles y que fue a visitar la tumba, pues murió de neumonía.
Wow. Richard Bethel, quien también ayudó a clasificar el tesoro, se suicidó. Lo curioso de este personaje de Richard Bethel es que cuando llegan a su casa había un jarrón que hacía parte de los tesoros que habían encontrado dentro de la tumba de Tutankamón. Entonces, pues ese detalle me parece bastante curioso, además sobre todo porque el tipo se suicidó. Sin Sí. embargo, lo que uno podría pensar que no es tan coherente este tema de la maldición es que quien lideró pues todo este proceso fue Carter, y Carter nunca le sucedió nada, o sea, se murió muchos años después, en 1939, de una De causa muerte natural. muy natural, Sí, sí, exacto, sí. muy natural, y fue él quien precisamente abrió esta tumba. Entonces podría decir uno que realmente pues no existe una maldición. Yo personalmente no creo en esta maldición. Porque me parece pues simplemente que son coincidencias, o sea, no es como que estuvieran en el lugar y todos se murieron, eso sí lo Sí, sí. consideraría así, sino que todos empezaron a tener enfermedades y fallecieron. Peritonitis, el otro porque se le generó una infección, el otro porque se suicidó, en fin. En 1966 fue la última muerte que se le atribuye precisamente a esta figura, y decidieron trasladar los tesoros hasta París para hacer una exposición. Y el director de antigüedades, Mohamed Ibrahim, intentó impedirlo, precisamente debido a la leyenda de la maldición. Sin embargo, pues el gobierno de Egipto no le prestó atención y dijo, no importa, esto se va para París y vamos a hacer la exposición. Claro. Entonces este director de antigüedades pues tuvo que ir pues acompañar precisamente esto para ver pues cómo salía la exposición. Sin embargo, él estaba muy temeroso de lo que pudiera suceder, y curiosamente saliendo del edificio justo cuando iba a ir a la exposición, pues tiene un accidente, lo atropella un auto y muere 2 días después. Vuelvo y les repito, yo no creo mucho en esta maldición, pero bueno, algunos científicos han hecho pues investigaciones respecto a este tema. Inicialmente se decía que hubo un hongo que estaba precisamente dentro de la tumba, y que este hongo pues había generado una infección en todas las personas que habían estado allí presentes en esta excavación, y que por eso pues fueron falleciendo, fueron presentando enfermedades debido precisamente a este hongo. Entonces ahí no sé, yo no creo mucho en esto, insisto, no sé si soy muy escéptica en este caso, pero no me creo mucho este cuento de la maldición de Tutankamón. Bueno, aquí hay algo curioso, Joana, y de hecho lo podía ver en los comentarios, y es que hay que recordar, perdón, que hay mucha gente que tiene como la superstición sobre poder observar tumbas, excavarlas, no pedirles permiso. Aquí en Colombia, le contextualizo a Debo y a todas las personas que nos ven en otros países, está la creencia de algo que se conoce como la huaca, que por lo general son lugares en donde o hay un enterramiento indígena, o hay tesoros, o hay joyas y demás, y se supone, dentro de la idiosincrasia popular, que si tú desentierras una huaca sin hacer un ritual y sin pedir permiso, te llega una desgracia. Entonces yo creo que esto corresponde un poco como a ese paradigma de desentierras un lugar donde alguien murió sin permiso, entonces tienes una tragedia. ¿Tú qué opinas al respecto, Joana? Eh, no sé, no, yo vuelvo y repito, no creo mucho en este tema. Sin embargo, sí conozco claramente lo que acabas de mencionar, Alejo. Y yo siento que de pronto también es un poco de superstición, quizás, Sí. debido a esa fuerza que le van dando a este tipo de hechos o de sucesos.
Porque mire, también en el 2012 Alejandro hicieron como que volvió a coger un poco de auge ese tema de la maldición de Tutankamón Sí, y sí. resulta que lo que dijeron era que era un virus que se estaba transmitiendo, que estaba avanzando, que era el síndrome respiratorio agudo grave, que fue reportado en Asia en el 2003 y que de El esto SARS. mismo, exactamente, el famoso SARS. Y de esto también se había tratado todas estas muertes precisamente por haber destapado esa tumba, es decir, tiene una respuesta razonable un poco esas enfermedades que luego pues se Sí, le desde atribuyen la a ciencia. estos, claro, claro, a estos personajes. Pero alrededor de esto hay muchas historias, como la que usted contó. Es como si estos lugares o estos objetos que de alguna manera están quietos no quisieran que los molestaran, que interrumpieran su descanso o su espacio. Claro. También es un tema ahí de leyenda y de creencias que de pronto pueden ser real, como dicen por ahí, el que está quieto se deja quieto y si empiezas a llamar Oh, cosas, pues esas cosas y esa energía pues también puede de alguna manera moverse. esa También es es una algo que se expresión muy hizo colombiana, sí. popular por el cine, por la película de La Momia también. Esta cuestión de búsqueda de tesoros y de maldiciones y de desenterrar lo que está enterrado, ¿no? Ujú. Y Debo, y tú qué opinas al respecto de esta maldición de Tutankamón? ¿Cómo la ves? Joana dice que es un poco escéptica. Yo me encuentro un poco en la mitad porque sí me parece muy curioso que casi que todas las personas involucradas, tanto inversores como gente que excavó, bueno, el tipo directamente, el que lo hizo directamente no tuvo la maldición, pero sí es curioso que personas relacionadas sí les pasara algo. ¿Tú qué opinas al respecto, Debo? Y estoy como en la mitad del camino, ¿no? Como que por un lado digo, parece casualidad, pero por otro lado también entendiendo un poco la historia de cómo eran esas cuestiones en aquel entonces, como que hay algo que protege lo que ya está enterrado, ¿no? Como que el sacarlo hace... Ahí como que se le corta un poquito a Se le Debo. fue. Debo, no te oímos. Ah, no, Ahora se te sí. está. Sí, sí, ya, Ah, ya, ya. ya. No, que tal vez sea eso, ¿no? Que hay como una protección de lo que uno entierra, que al sacarlo se despierta algún tipo de, no sé si de maldición, pero sí algo que no quiere ser desenterrado, ¿no? Totalmente.